Buenas tardes, les doy la bienvenida al seminario online Todo lo que debes saber sobre el cáncer de próstata, organizado por el Grupo Español de Pacientes con Cáncer, GEPAC, con motivo del Día Mundial del Cáncer de Próstata. Mi nombre es Marisol Díaz y voy a ser la encargada de moderar la sesión. Este seminario nace con el objetivo de ofrecer información a los pacientes con cáncer de próstata, así como a la sociedad en general. Para ello contamos con la doctora Carmen González Enguita, jefe de Servicio de Urología Corporativa en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y los hospitales de asistencia pública del Grupo Quirón Salud. La ponente dispondrá de aproximadamente 30 minutos de exposición y una vez finalice la ponencia tendremos una ronda de preguntas. Muchísimas gracias, doctora, y cuando quiera. Muchísimas gracias, Marisol, por la presentación, por la amable presentación, y muchas gracias a GEPAC, Grupo Español de Pacientes con Cáncer, por la invitación en este día ya tan importante, reconocido mundialmente como es el 11 de junio, donde celebramos y recordamos la importancia del cáncer de próstata en todos sus aspectos. Y digo en todos sus aspectos porque la invitación en el día de hoy es a que yo cuente o comparta con todos ustedes todo lo que debemos saber sobre el cáncer de próstata. Y es un capítulo tan amplio que, claro, podríamos estar hablando de toda la enfermedad, desde su prevención, el diagnóstico, el estudio, el tratamiento, la evolución, el seguimiento, ¿no?, el futuro, la investigación, la docencia. Es decir, es un tema tan amplio que me voy a centrar, si les parece, en lo que intenta el día 11 de junio promulgar, que es en la concienciación y en la sensibilización de una manera global de la importancia de la enfermedad cáncer de próstata para poderla detectar pronto, tempranamente, y poderla abordar de la mejor manera posible. Para empezar, aunque la mayoría de ustedes, sobre todo los que lo viven, los que lo sufren, saben lo que es la próstata, como también va dirigido a los ciudadanos, se ha comentado en la presentación que es un seminario dirigido a las personas que tienen cáncer de próstata, pero a todo el mundo en general. Para comenzar, como digo, quiero señalar dónde está la próstata y qué es la próstata, que tanto polémica causa muchas veces cuando es la responsable o como es el foco de atención en enfermedades concretas como es la que nos ocupa. La próstata es un órgano sexual alojado, digo yo siempre, en el territorio del urinario. Si pueden ver, esta es la vejiga, esta es la salida de la vejiga, de la uretra, para a lo largo del pene recorrer su anatomía y el vaciamiento de la vejiga se produzca como es debido a través de la uretra. Pues bien, con la evolución de la vida, la próstata produce una serie de alteraciones que dificulta la salida de orina. Y siendo un órgano sexual que se encarga de la habitabilidad, de que los espermatozoides sean viables en su funcionamiento, en su movilidad para ser fértiles, para llegar al óvulo y provocar una fecundación y un embarazo, los síntomas que puede llegar a provocar cuando evoluciona a lo largo de la vida son síntomas en el territorio del urinario, es decir, síntomas en relación con el vaciado y el llenado de la vejiga. ¿Y esto cuándo ocurre? Pues yo lo señalo siempre con este árbol que acaban ustedes de ver cómo ha florecido, y ocurre en el otoño de la vida, es decir, cuando nos parece que empieza nuestra segunda parte de nuestra vida, comienzan una serie de síntomas que forman parte de ese envejecimiento, que forma parte de una serie de situaciones que, como verán, las que salen en este árbol son todas urológicas, es decir, hay alteraciones en la sexualidad, hay alteraciones en la micción, sobre todo de problemas de vejiga hiperactiva, de incontinencia urinaria, hay alteraciones en los niveles de testosterona que van a influir en la erección y que van a influir fundamentalmente en el deseo sexual y que tiene, por supuesto, de desencadenar trastornos sexuales, junto con una serie de enfermedades conocidas en este momento, es decir, aparece una diabetes, una hipertensión, enfermedades cardiovasculares, aumenta el colesterol, hay situaciones de dolores óseos, musculares, articulares, trastornos cognitivos, el insomnio, las migrañas, la depresión. Junto con todo esto, que es lo que uno está habituado a padecer en este momento de la vida, hay una serie de síntomas en relación con lo urológico que son propios de este momento. Y también el cáncer de próstata.
Es decir, forma parte de una serie de situaciones en las que tenemos que estar pendientes porque es el momento en el que esta enfermedad puede aparecer. Si nos vamos a los datos en cuanto a la edad, vemos que precisamente la hiperplasia benigna de próstata y el cáncer de próstata aumenta su prevalencia y su incidencia a lo largo de la vida. Y justo va a ser en esos años, a partir de los 50 y tantos, 60 años en adelante, la progresión de hiperplasia benigna de próstata es creciente. A mayor edad, mayor probabilidad de síntomas en relación con la hiperplasia benigna de próstata, y al cáncer le pasa igual. Es a partir de los 50 y tantos, 60 años, cuando la incidencia y la prevalencia va a estar aumentada. Por lo tanto, motivos dobles, diría yo, para acudir al urólogo, porque por síntomas no vamos a poderlo diferenciar y por edad tenemos la probabilidad de que cualquiera de las dos circunstancias aparezca. Porque el cáncer de próstata sabemos que es el más frecuente, el primero o segundo según las series que uno consulte, pero el más frecuente del aparato genitourinario. Y siendo tan frecuente, la buena noticia es que no es el más mortal. Hay otro tipo de tumores que lo sobrepasan, hablando de mortalidad y de efectos no controlados en cuanto a la vida de la persona, ¿no? Y por lo tanto, podríamos llegar a decir que incluso puede ser un tema de salud, que va a afectar a muchísima población a partir de esta edad que acabo de decir. Que en los últimos años, debido al descubrimiento del PSA, hace ya muchos, en los años 70, 80 del siglo pasado, el descubrimiento del PSA vino a ayudar a diagnosticar tempranamente el cáncer de próstata y ha cambiado mucho el fenotipo. Es decir, ahora ya hay muy pocos pacientes, aunque los hay, no los olvidemos, que su debut es en una enfermedad avanzada o metastásica. Hoy el fenotipo de esta presentación no es así. Habitualmente el paciente sabe o sospecha o acude al urólogo con la sospecha porque su PSA está elevado. Por lo tanto, nuestra recomendación va a ser acudir al urólogo y sobre todo hacer estos cribados, estos programas de screening, que hoy hablamos de un screening organizado, es decir, a una población determinada, para poder llegar precozmente, tempranamente, a diagnosticar la enfermedad. Y no será el tema de hoy, pero sí que tengo que decir que las buenas noticias es que estamos hablando de una enfermedad que ha avanzado mucho en el diagnóstico, que ha avanzado mucho en las técnicas que tenemos para intentar identificarlo en la glándula, técnicas moleculares y técnicas de imagen, que hemos avanzado mucho en los sistemas de biopsia, que hemos avanzado mucho en los tratamientos que luego podemos ofrecer, tanto quirúrgicos, estoy refiriéndome a la robótica fundamentalmente, tanto radioterápicos, que existen diferentes alternativas, como a nivel molecular. Tratamientos sistémicos que en relación con el tipo y situación de enfermedad avanzada en la que se encuentra el cáncer de próstata vamos a poder ofrecer. Me gusta siempre ir al observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer para ver de qué cifras hablamos. Y en el año 2022, porque ahora pasaré la siguiente diapositiva, veremos alguna cifra del 23, los nuevos casos que hubo de cáncer de próstata estaban en torno a casi 36.000, 35.862. De nuevo, la imagen del rango por edad en aquellos grupos etarios donde va a ser mucho más frecuente. Y en el año 23, hablando de incidencia, aparecieron 143 nuevos casos por cada 100.000 habitantes. Este trabajo, que es americano, pero que es del año pasado, del año 23, como vemos, coloca al cáncer de próstata en el más frecuente de los hombres, estimando nuevos casos, y sin embargo no es el más mortal. Le supera el cáncer de pulmón. Es decir, estamos ante un cáncer que, identificándolo tempranamente, tiene altos índices de curación. Pero ojo, esto no quiere decir que hay situaciones en las que la enfermedad está avanzada, que es agresiva y que sin embargo no vamos a conseguir esa supervivencia. Esta es la gráfica que viene a demostrar, según la bibliografía que les señalo del año pasado, y esto lo sabemos hace muchos años, como cuando identificamos al cáncer de próstata de manera localizada, es decir, cuando la enfermedad no ha salido de los límites anatómicos de la próstata, de la glándula,
el pronóstico es mucho mejor porque podemos ofrecer tratamientos curativos. Distribución por estadios, la mayoría de ellos gracias a a diagnósticos tempranos o nuestra preocupación por diagnosticarlo tempranamente es el más frecuente. Regionalmente son menos y a distancia son muchísimos menos, aproximadamente entre un 7, un 10 o un 12% son los que se diagnostican de nuevo como enfermedad diseminada. La mayoría de ellos van a ser localizados y aquí veremos en esta gráfica de supervivencia cómo a los 5 años casi el 100% de los pacientes que se identifican, que se diagnostican en fases localizadas o regionales, pero fundamentalmente las localizadas, van a estar vivos, van a sobrevivir a los 5 años. Luego estamos avanzando muchísimo en el diagnóstico, estamos avanzando muchísimo en el tratamiento, pero yo pondría la tilde, pondría el acento que donde más tenemos que trabajar y donde más tenemos que avanzar es en la concienciación y en la sensibilización de llegar a diagnosticarlo tempranamente, porque es cuando vamos a poder ofrecer los mejores tratamientos para que la enfermedad tenga el mejor pronóstico y la mejor evolución. Porque no tenemos en manos de los médicos, de los especialistas que atendemos el cáncer de próstata, el urólogo no tiene en su mano nada que podamos aconsejar a la ciudadanía para prevenir. No existe un tratamiento preventivo, no existe una pauta de estilo de vida, de alimentación, más allá de la saludable a todos los niveles, pero no existe nada específico, no se puede prevenir. Lo esencial es que lleguemos a un diagnóstico temprano. Sí que es cierto que hoy sabemos que hay una serie de factores de riesgo donde tendremos que estar más pendientes, más alerta, en función de la edad. Hay, como hemos visto, sectores etarios donde tendremos que estar más pendientes de esto. La raza, sabemos que las personas de raza negra tienen mayor frecuencia de cáncer de próstata. Investigar en nuestra familia, si tenemos personas cercanas, familiares, hombres, hermanos, tíos, abuelos, que han padecido la enfermedad, que se les diagnosticó además pronto, que incluso fallecieron tempranamente por esta enfermedad. Es decir, esos son factores de riesgo, pero que tampoco podemos controlar, simplemente conocerlos para poder en nuestra propia salud investigar si formamos parte de esos factores de riesgo. Es decir, algunas medidas las podremos reducir en relación con el estilo de vida, tener una vida saludable, pero no hay nada específico para prevenir el cáncer de próstata. La buena noticia es que hemos estado solicitando durante tiempo el cómo podemos adelantarnos a la enfermedad en cuanto al diagnóstico y es que ya la Comisión Europea ha tomado en serio también a la enfermedad cáncer de próstata junto con otros cánceres y en septiembre del año 22, y hace un par de años, estableció una serie de recomendaciones donde la próstata, donde el cribado del cáncer de próstata iba a estar presente dentro de ese plan europeo de lucha contra el cáncer. Y estableció una forma de realizarlo que iba a estar basado fundamentalmente en testar el PSA, que es una analítica muy sencilla de sangre, y basado también en los datos de la resonancia. En definitiva, era ampliar el cribado organizado al cáncer de próstata, así como está en otros órganos. ¿Por qué no al cáncer de próstata cuando hace muchos años ya sabemos que con niveles de PSA determinados podíamos orientar el diagnóstico? Y también quiero decir que desde hace unos años, no tantos, pero desde hace unos años también estamos muy implicados o concienciados de que tendremos que seguir investigando en aquellos grupos de personas que puedan tener mutaciones en su línea germinal no tan conocidas hasta ahora para desarrollar ese cribado, para desarrollar esa detección precoz y establecer para ellos unos tratamientos específicos o unos controles específicos diferentes a los de la población general cáncer de próstata, sabiendo que aunque son pocos, este grupo de personas que pueden padecer esta enfermedad, el beneficio que podemos obtener al dedicarnos a ella es máximo. Y no solamente a ellos, sino que con la consulta que con ellos podemos realizar en nuestras consultas de urología, podemos llegar a personas de su entorno que puedan tener riesgo de tener enfermedades oncológicas, cancerígenas, de otros órganos afines o emparejadas con el cáncer de próstata.
Y si bien he dicho que esto era del año 22, me da la sensación, por lo que he podido revisar estos días en la literatura y sobre todo en la divulgación, que todavía no hemos empezado o que hemos empezado de una manera muy discreta. Este artículo en el que La Voz de Galicia, ¿y por qué digo La Voz de Galicia, que es el periódico? Porque estos planes para establecer esta concienciación, esta iniciativa de screening de la Unión Europea se centró en 2 zonas españolas, en el norte de España, en Galicia, creo recordar que en Ferrol, y en el norte de España, en el este, en Cataluña, en Manresa. Sí, así se instituyó realizarlo en estas áreas. En la noticia de junio del 24, de hace 4 días, todavía habla futuro. El ensayo se dirigirá a 12.000 hombres residentes exactamente en las áreas de Ferrol entre 50 y 69 años. Pero no sé si han empezado todavía. En definitiva, creo que va lento, pero que está en marcha, que se empiece a trabajar en este tema, que tengamos un estudio piloto en estas 2 zonas de España, porque como dice el profesor Carballido, que venía junto con esta noticia, posiblemente en unos años la incidencia del cáncer de próstata va a multiplicar por 2, por ejemplo, la del tumor de colon. Luego nos tenemos que ocupar de ello porque en unos años, y no están lejos, posiblemente haya más número de personas con cáncer de próstata. Y el screening organizado, esta iniciativa de la Unión Europea, tiene que ponerse en marcha lo antes posible. Quiero recordar que si bien yo estoy poniendo el acento y la tilde en estos cánceres que no han producido síntomas, que todavía no sospechamos de ellos, que nuestra recomendación es que se diagnostiquen, que sepamos ante qué situación estamos de agresividad o de invasividad del tumor o de estadiaje, es decir, hasta dónde llega para identificarlo como localizado, que es donde mejor podemos actuar. No quiero olvidar que en muchas ocasiones esas células escapan y van más allá de la propia glándula y se pueden extender. Y de ello también nos tenemos que ocupar. Por lo tanto, hoy sabemos que, aunque un caso lo atendamos en situación localizada, que van a ser la mayoría, a lo largo de la evolución de los años tenemos que establecer un seguimiento cercano, porque en alguna ocasión, y a veces no son pocas, este cáncer va a poder avanzar. Pero para ello, como decía al principio, también tenemos grandes avances. Este esquema que les presento es de la Sociedad Española de Oncología Médica, reciente, del año pasado, en el que se ve la evolución que ha habido a lo largo de tantos años, de todos estos años, y cómo ahora mismo tenemos un montón de moléculas, un montón de ensayos clínicos por salir, con nuevas moléculas para poder atender a los pacientes que tienen esta enfermedad. Lo importante, hablando de prevención y de concienciación, acudir al urólogo. ¿Cuándo? A partir de los 50 años, si no tengo a nadie en la familia con cáncer de próstata, un poco antes, a partir de los 45, si los conozco, y incluso un poco antes, a partir de los 40, si hubiese ya alguna detección de alteraciones genéticas establecidas familiarmente que me tenga que observar y que medir. Y en ese sentido, saber que el urólogo dispone de hacer una exploración, una entrevista, un conocimiento de la persona, de lo que le está pasando, una exploración rectal donde podemos tocar lesiones sospechosas, un PSA, que es la analítica de sangre tan sencilla. Hoy en día tenemos la resonancia donde podemos tener imágenes sospechosas que nos permitirán dirigir la biopsia a esas zonas. Día 11 de junio deberían ser todos los días del año, 365 días del año, donde no solamente celebremos en 24 horas un Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Próstata, sino siempre. Y esto no es sencillo, porque para empezar tenemos que concienciar y sensibilizar a la población de que la necesidad de establecer el mejor tratamiento viene con identificar la enfermedad muy localizada y muy tempranamente. Y existen muchas razones en nuestra cultura para saber por qué no quiero realizarme este tipo de estudios. Hay una encuesta realizada en el año 2020, sí que es cierto que no es en España, fue en una área metropolitana de Buenos Aires, que recogió la información de 1.405 pacientes y recoge 10 razones por las que el hombre no acude a la consulta del urólogo a realizar este estudio. En aquella población, pues a lo mejor no tienen un urólogo de referencia, cosa que no existe en España. En general se habla de que el médico no tiene costumbre, cultura de ir al médico, a diferencia de las mujeres. Hay una falta de mirada multidisciplinar que es necesaria para esta enfermedad. El tabú
al examen rectal, la ausencia de síntomas, que como estoy bien, pues no voy a acudir por ello, o atribuir que esto que me pasa es propio de la edad que tengo, es decir, atribuir los síntomas al paso del tiempo. El a mí no me va a pasar, cosa que esto es muy difícil de asegurar porque nadie sabe lo que nos va a pasar en la vida y siendo tan frecuente como son los hombres, la probabilidad es que sea alta. Y luego ese mito de bajo riesgo de mortalidad, porque la mayoría se descubren en fase temprana y me voy a curar, pero cuidado, que hay un tanto por ciento no desdenable, en torno al 10%, que se puede diagnosticar de manera extendida desde el principio. Y luego había otras dos razones propias de la situación que estaban viviendo cuando se realizó la encuesta en el 2020, que era el efecto pandemia, que ahora ya no lo podemos contemplar, o desigualdades del acceso a la salud en la población donde se llevó a cabo. Y en ese sentido, conociendo yo la encuesta esta y conociendo sobre todo la oportunidad de empezar a crear interés y conciencia sobre la detección temprana del cáncer de próstata, establecí para aquellos días antes del 11 de junio, junto con la ayuda de una persona de Pascual Coleto Gutiérrez, que lo podemos ver aquí, me ayudó a establecer en mis redes sociales, esta soy yo, en diferentes redes sociales, una encuesta, consiguiendo más del doble de los que participaron en la encuesta bien estructurada que realizó aquella empresa en Argentina. Conseguimos hace un mes 3.442 pacientes, posiblemente ahora habrá muchos más porque la encuesta está abierta y ahí tienen ustedes el link para poderla consultar. Una serie de datos que voy a compartir brevemente con ustedes. Me interesaba conocer la concienciación, la sensibilización de personas, ciudadanos que no tenían enfermedad, o sí, en relación a 13 preguntas muy breves. Estas fueron las respuestas. En esta gráfica, como vemos, que la mayoría de las personas que contestaron, el 61% fueron hombres. En relación con la preocupación, a todos nos preocupaba, en el 92% de la población les preocupaba y si nos fijamos en hombres y mujeres les preocupaba a ambos por igual, a hombres les preocupaba más, pero no es desdeñable que a las mujeres parejas de estas personas o en general, mujeres de la ciudadanía, les preocupa el cáncer de próstata. Por edades era muy significativo que a los jóvenes no saben ni siquiera casi de qué va. Por debajo de 40 años ni les preocupa, ni les importa, ni se han preocupado nunca de esto, de saber de qué va. No le va con ellos, no les corresponde. Pero sí, esto empieza a cambiar a partir, diría yo, de los 45, de los 55 y sobre todo en este rango de edad de los 56 a los 70 años, donde sí que es importante la preocupación. ¿Les preocupaba los métodos de diagnóstico que tenemos para la identificación temprana del cáncer de próstata? Pues sí, les preocupaba en azul, la preocupación, un 65,7%, y por mujeres o hombres, tanto a ellos como a ellas, en un tanto por ciento elevado, en torno al 67%, había una preocupación por los estudios que empleamos los urólogos para la identificación del cáncer de próstata. Y aquellos que respondieron que no, porque no les preocupaba, pues nunca se habían informado, nunca lo habían buscado, nunca les había interesado. Es decir, hay una distribución un poco regular y simétrica en diferentes razones, fundamentalmente falta de interés en saber y en buscar cuáles eran los métodos de diagnóstico que el urólogo emplea para diagnosticar tempranamente este cáncer de próstata. Y aquellos que sí lo sabían, ¿qué pruebas de diagnóstico incluyó la identificación de cáncer de próstata? Hubo muy pocas respuestas, ¿no? Los que no hubieran respondido, como de nuevo hablaban de dejadez, no querían saber nada de qué es cuáles son las razones. Nunca los médicos se lo habían propuesto, no les tocaba por edad, esperarían llegar a los 50 años. Algunos se habían enterado precisamente por la encuesta, con lo cual me satisfago mucho, me da mucha satisfacción y mucha alegría saber que la propia encuesta fue una acción, una intervención muy positiva para muchas personas. Y en general había personas que empezaron a decir que la próstata es un tema que no existe mucha concienciación porque hay miedo sobre ella, no quieren compartir los miedos, muchas veces es motivo incluso de bromas el decir, o de chistes o de chismes, en el 95% de cierta generación, quizá una generación que ya ha sobrepasado estos miedos no podrían decir esto, pero todavía existe un gran alto de población que les da cierto reparo a hablar de ello.
También se les preguntó si usted animaría a su pareja a someterse a una campaña de salud de la identificación temprana de cáncer de próstata y la mayoría contestó, por supuesto, que sí, tanto hombres como mujeres. Por encima del 95% estaban preocupados de que su pareja estuviese sana y que sí que le animarían a que se sometiese a una detección precoz temprana. Y aquellos que contestaron que no, ¿qué motivos le impedían el hacerlo? Pues de nuevo la falta de información, la despreocupación, la dificultad para trasladarse a ciertos sitios, aquí el código postal en ciertos momentos que en otras ocasiones hemos hablado, el sobrediagnóstico, el sobretratamiento, los falsos positivos. La mala fama de ciertas pruebas, como es el tacto rectal, sabiendo que es una exploración sencilla, que da muchos datos en el momento de realizarla, ¿no? El conocimiento sobre el diagnóstico, que muchas veces cree que hay falsos positivos y que tendremos que afinar muchísimo más, también salió como una pregunta a responder, que estamos asintomáticos, que la progresión es lenta, que no disminuye la mortalidad. Es decir, datos que hemos tomado en nota los responsables de todo esto para ponerlos en marcha y hacer que la población se someta a este tipo de estudios. La realidad es que muchas respuestas en relación a lo que los miedos que tenían no hubo mucho, lo dejaban de manera genérica, pero sí que hay situaciones en que sí que son conocidas, que tanto el diagnóstico de enfermedad cáncer de próstata como los diferentes tratamientos pueden provocar, ¿no? Como es la disfunción eyaculatoria, la disfunción eréctil, la pérdida de orina, el no poder tener hijos, el sangrado, el dolor, la infección urinaria en la biopsia, el tacto rectal en sí, de nuevo, el factor emocional, la vergüenza, el poder no decir que tengo una enfermedad que me afecta a mi vida íntima, a mi vida sexual, esto provoca angustia cuando uno sabe el diagnóstico. Y algunas otras más connotaciones propias de personas que no tienen claro que someterse a un diagnóstico temprano puede traer sus beneficios. Casi para acabar, diría que ¿tiene algún familiar de primer orden? También se les preguntó, padres, hermanos, abuelos, tíos, que haya padecido o padezca un cáncer de próstata. Pues en un tanto por ciento no desdeñable, en torno a un 30-32%, sí que lo conocían. Y si hubiesen los que respondieron que sí, se sometería a una campaña de identificación temprana, pues mayoritariamente sí, casi el 90%, por encima del 95% de los hombres y casi el 80% de mujeres se someterían a una, de mujeres, parejas, en general las parejas aconsejarían a los hombres que se sometiesen a una campaña de identificación. Y aquellas que eran parejas de hombres que pudiesen tener una enfermedad cáncer de próstata, se les preguntó si les inquietaría que su pareja no se preocupase por eso. Y evidentemente la preocupación era alta, el tanto por ciento era alto. Con todo esto les tengo que volver a decir que es importante la consulta al urólogo, que tenemos que conocer cuáles son los motivos por los que hay que acudir al urólogo y si no tengo motivos desde un punto de vista de síntomas, simplemente por edad, a partir de los 50, acudir al urólogo para que me haga una valoración de mi salud urológica en su conjunto y para que valore el PSA. Existen muchos sitios donde informarse de ello. Les planteo aquí nuestro blog del Servicio de Urología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, donde personalmente estamos escribiendo mucho a propósito para que sea un sitio de consulta fiable y donde puedan acudir para todo lo que necesiten. Y les remito también al área del paciente de la Asociación Europea de Urología, de la cual estamos en contacto permanentemente, la Asociación Española de Urología, porque ahí tienen una información fidedigna de todo lo que debe saber sobre el cáncer de próstata. Por supuesto, todo lo que yo no he podido contar está aquí, está en diferentes idiomas, también en el nuestro, en castellano está escrito, para que lo podamos consultar y aclarar aquellas dudas que tengamos. La Asociación Española de Urología está también en este momento muy interesada para trabajar intensamente a través de su página web del área del paciente para poder dar la información necesaria a todo el paciente que lo necesite. Intentaremos buscar el zapato y la horma para cada uno de ustedes, para cada una de sus inquietudes, para cada una de las enfermedades que tengan, que no apriete nada y que sean de su estilo, de su manera de llevarlos y de la mejor manera posible desde el punto de vista de la comodidad y del bienestar. Lo que nos interesa, que si tiene que ser y está, que lo diagnostiquemos tempranamente y que si tienen
dudas con respecto a ello, que sepan que estamos acompañándoles en esta medicina que unos cuantos estamos convencidos que tiene que ser cercana, de acompañamiento, con el mejor conocimiento, con las mejores tecnologías para poder abordar la enfermedad de la mejor manera posible. Aquí también les llevo a esta página de Twitter, de X, que ha salido una diferente a la que habitualmente estamos acostumbrados a ver el logotipo de Twitter, pero que también nos pueden consultar porque aclaramos cómo ver la medicina de una manera diferente. Y muchísimas gracias por la oportunidad de poderles contar en el día de hoy o en el día que celebramos la lucha contra el cáncer de próstata todo lo que les parezca interesante. Estoy a su disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Yo creo que un mensaje muy, muy claro y eso es lo más importante. Voy a dar paso a las preguntas, ¿vale? Hay un paciente que nos ha dejado una pregunta, entonces sí. Bueno, simplemente voy a trasladarla. Dice que le diagnosticaron hace 2 años cáncer de próstata, le operaron y actualmente está en remisión. Su pregunta es que si puede hacer algo para no recaer. Pues lo primero, cuidarse. Yo creo que el autocuidado, la autogestión de su salud desde un punto de vista saludable en todos los sentidos, una vida sana de alimentación variada, mediterránea, una vida de ejercicio, una vida de evitar tóxicos a todos los niveles, aunque no haya ninguna situación concreta que yo haya podido decir que esto produce cáncer, no, pero en fin, no fumar, no beber, tener una vida activa de ejercicio sería lo ideal, no coger peso, el sobrepeso no, por favor, ¿no? Todo esto en general que nos interesa, el tener una ingesta abundante de líquidos para que tenga una buena función esa vejiga y tenga una hidratación adecuada a todos los niveles, que los riñones funcionen bien. Todo esto es común a toda la población en personas que han tenido un problema urológico con mucho más motivo. Estas personas que han sido sometidas a una intervención, supongo que me está hablando de una prostatectomía radical, siempre hay que tener controles durante muchos años. Yo casi diría que durante toda la vida, pero por lo menos 10 años de manera cercana, del control oncológico, de sus niveles de PSA y del control funcional. Se ha visto alterada casi con toda seguridad la dinámica de su micción y se ha visto alterada su sexualidad en sus diferentes aspectos, con lo cual aquí el urólogo tiene participación activa, podemos ayudarle. Luego sí, tiene que controlarse él mismo, cada paciente tiene que ser responsable de su salud, llevar la autogestión de su proceso y estar permanentemente informado y en contacto con los médicos que le han atendido, en este caso con los especialistas de urología, los urólogos, para poder ayudarle en posibles alteraciones o disfunciones de su vida miccional y sexual u otras que le puedan acontecer y que puedan detectarse en relación con la cirugía vivida y de la propia enfermedad. Pues muchísimas gracias por esta aclaración, doctora. No tenemos más preguntas. Siempre animamos a cualquier persona que nos vea a posteriori que si tienen alguna duda nos las hagan llegar para que podamos trasladarla y responderla. Así que con esto, dime. ¿Qué le he cortado? Sí, no, que quizá me hubiese faltado poner la página web del área del paciente de la Asociación Española de Urología, porque lo he echado en falta yo ahora a la hora del seminario, que si la van a difundir de alguna forma puedo incorporarla para que también puedan consultarnos lo que nosotros hemos puesto ahí con el fin de que podamos consultar. ¿Vale? A su disposición le hago pasar esa diapositiva por la siguiente, la quiere incorporar también al final de alguna manera. ¿Vale? Perfecto. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias hasta a ustedes. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós.